Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva columna de Salud Dándonos, que es, como siempre decimos, la herramienta que encontramos, hay muchas. Esta es la que encontramos nosotros para cantarle retruco a las enfermedades. No hay nada mejor para enfrentar las enfermedades que prevenirlas, que saber qué tenemos que hacer para sostener, para preservar nuestra salud. Eh, una de las, ustedes van a coincidir, me parece, una de las cuestiones que más escucho en mi consultorio, y nosotros los homeópatas preguntamos mucho sobre la alimentación, y una de las cosas de los temas que son más recurrentes y que preocupan más, es los, los conceptos equivocados que tenemos acerca de la alimentación. Ahora se está produciendo en alguna medida alguna movida relacionada con que sí, que hay que cambiar la alimentación, que menos góndola y más huerta. Sí, sí, sí. Pero a veces la comodidad de la vida actual para muchas personas, para otras las dificultades económicas que impiden reunirse con buenos alimentos, con alimentos que lamentablemente son más caros, los alimentos que son más nutricios, la fruta, las verduras, las hortalizas, y qué decir de si son productos orgánicos o elaborados así sin pesticidas, como tendría que ser siempre, sin pesticidas, sin fertilizantes. Bueno, esos productos existen, hay cooperativas de productores que, que muchas veces, claro, es verdura muy rica, muy sana, está libre de toda contaminación, pero es más cara. Habrá que ver cómo se hace para democratizar todo eso también, ¿no? Y justamente de la mano de los errores de la alimentación viene el tema del estreñimiento o constipación. Eh, Hipócrates decía que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus alimentos sean tus medicamentos. Ahora, lo que entra al organismo tiene mucha importancia, ¿eh? Ya lo dice Hipócrates y lo sabe cualquiera. También es importante lo que sale y cómo sale. Y ahí entramos en el tema de la constipación o estreñimiento. Fíjense ustedes que estreñido es un adjetivo que se utiliza poco, tal vez se utilice más estrecho, que viene de la misma raíz. Es algo que se traba en el intestino. En el intestino estrecho se traba el avance de la materia fecal. Es importante conocer algunos detalles, ¿no es cierto? Eh, Mover el vientre una vez al día, al menos, es sumamente importante, pero por lo que yo escucho en el consultorio, mucha gente pasa muchos días sin visitar el sagrado lugar y eso hace que las cosas se vayan complicando minuto en minuto. La materia fecal se pone dura en pequeña cantidad y, por supuesto, será expulsada con gran sufrimiento. Tal vez tendríamos que decir algo más para comprender mejor el funcionamiento del intestino. Miren, el último tramo, el último pedazo de intestino es el intestino grueso y mide aproximadamente 1 metro. Como está todo plegado, mide aproximadamente 1 metro, que también le llamamos colon, o sea, decir colon o intestino grueso es lo mismo. Pero antes de él, dentro de nuestro organismo, está el intestino delgado, que como su nombre lo indica, es más finito. El intestino delgado es un gran laboratorio, participa en un montón de reacciones químicas y hace que al intestino grueso, aquello que fue un plato de milanesa con papas fritas,
llega solamente líquido, un líquido al intestino grueso, y eso viene de los jugos digestivos, que bilis, jugo gástrico, jugo duodenal, todos esos líquidos. También viene líquido que a veces comemos alimentos líquidos, como la sopa, como los jugos, el mate, y llega al intestino grueso líquido. Ahora, por eso no nos extraña que a veces sentimos glu, 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 que le llamamos los médicos borborismos, y eso es en el colon. Si nosotros perdiéramos esos litros de líquido que llegan al intestino grueso, no podríamos vivir, ¿no es cierto? Eso es vivir con diarreas. Pero no se puede escapar todo ese líquido, porque el intestino grueso, simplificando un poquito, está para que no se escape ese líquido, porque ese líquido es lo que hace que nosotros, cada una de nuestras células, beba agua, y además ese líquido lleva proteínas, minerales, vitaminas, una serie de nutrientes. ¿Y cómo hace ese líquido para llegar a la sangre? Bueno, del otro lado de la pared del intestino, de la tripa gorda, del otro lado hay toda una red de capilares que toman ese líquido. Pasa por unos agujeritos muy, muy pequeñitos que decimos que se llaman poros, y entonces todo ese líquido o buena parte de ese líquido y de los nutrientes penetran. Pero hay unos residuos que no pueden ser absorbidos, que no pueden ser bien digeridos y quedan ahí, y será el residuo que habrá que expulsar, A eso se llama defecar, bueno, todo lo que nosotros sabemos, y que es necesario sacarse de encima esos desechos. Esos residuos, exactamente. Bueno, el intestino, ¿qué ocurre? Para que esos residuos estén en forma abundante y que puedan resultar movilizantes de la función intestinal, tienen que tener fibras. Pero fibras no son pedacitos de cosas que se ven. Químicamente hablando, fibras son unos hidratos de carbono que tienen la fruta, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los cereales integrales, las semillas, pero ese tipo de hidratos de carbono no se absorben, se absorben otras cosas muy buenas y van a formar parte de los residuos de la materia fecal que tiene que despedirse a diario. En el último tramo, que se llama recto, como sabemos, en el momento de que se siente el deseo de defecar, esos residuos caen en el recto y después pasa lo que todos conocemos. Estos restos debiesen atravesar en 24 horas el intestino grueso y, empujados por movimientos del intestino grueso, caen al recto y de ahí salen. Es como la pasta dentífrica, vieron, con pequeños movimientos del tubo la hacemos caminar. Pero ocurre que la persona que, vieron que se dice vulgarmente, seco de vientre o seco de cuerpo, tránsito lento, ahora salió esto de tránsito lento, intestino perezoso, constipado, estreñido, todo tiene que ver con lo mismo. Un intestino haragán que atorrantea, que no quiere ir empujando los restos para adelante, macaquea. Pero la culpa no es del intestino, sino del dueño del intestino, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa en consecuencia? Que esos residuos que tendrían que estar no más de 24 horas en el intestino grueso están más y más, y se van acumulando los residuos de otros días, y se va ocupando todo el intestino grueso. Y esta tardanza hace que la materia fecal ya no sea blanda, sino dura, porque la humedad pasó por la pared del intestino grueso, como les decía recién, y ahí quedaron los restos con dificultades para ser expulsados. Conclusión, la materia fecal se endurece, se reseca y se forman esas pequeñas bolillas o pelotitas que parecen de oveja,
Y en casos más serios, especialmente en personas mayores que han perdido la fuerza para empujar, personas mayores les decía que puede llegar a formarse un bolo fecal, ¿no es cierto? Una especie de pelota que tiene que ser extraída con ayuda del médico, de la enfermera, con un procedimiento después de un enema que dura varias horas, que se llama la enema de Murphy. Bueno, a esto llegamos, a esta situación. ¿Cómo llegamos a esto? Ustedes ven que los bebés no tienen estos problemas, generalmente son rápidos, casi todos, y a medida que uno va cumpliendo años, los médicos encontramos más personas que viven con este problema. ¿Puede haber una herencia familiar? Podría haber, hay familias enteras de personas constipadas. Gente que nace también con el intestino alargado o caído o con poca fuerza, también es posible. Puede haber compresión, apretamiento sobre el intestino grueso, por ejemplo en el caso de las embarazadas, pero ahí dura a lo sumo 9 meses. También los obesos con su panza gorda aprietan el intestino y también tienen tendencia a estar constipados. Estamos con el tema de la constipación o estreñimiento. Habitualmente se dice, en forma popular, se dice la persona no mueve el vientre, no va de cuerpo. Yo a veces a los muchachos jóvenes les pregunto en la consulta cómo moves el vientre. Ahora ya me curé, no pregunto de la manera más sencilla, cómo se caca, porque los muchachos jóvenes no entienden eso de mover el vientre, les parece que es bailar árabe o cosa parecida, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que las cosas no continúen? Porque si esto continúa, no solamente hay un sufrimiento a nivel del acto de la defecación, sino que cuando está mucho tiempo la materia fecal dando vueltas ahí por el intestino, ni sí ni no, ni sí ni no, entran toxinas por la sangre y después duele la cabeza, la persona tiene pesadez, se siente como dolorida, como que se quiere dormir. Bueno, todas esas son cuestiones relacionadas con toxinas, entre otras causas, relacionadas con toxinas que pueden provenir de un intestino que no hace las cosas como se debe. Bueno, pero vamos a ver qué tiene que hacer el dueño del intestino. Muchas personas escucho en las consultas que tienen vergüenza. Por ejemplo, ¿me permite pasar al baño? No lo dirían jamás. Por ejemplo, he conocido muchas maestras que jamás movían el vientre en la escuela, ¿no es cierto? Porque la escuela, qué sé yo, la mujer tiene todavía más cuestiones con esto y entonces no, hay personas que no pueden defecar si no es en su propio baño. Otras personas tienen miedo a mover el vientre porque no quieren sufrir, son las personas que sufren de hemorroides dolorosas o una fisura. Están también los que viven nerviosos, guardan bronca, no se relajan nunca. Hay personas que tienen ambiciones desmedidas o lamentablemente necesidades muy importantes que hacen que estén con mucho movimiento, pero es un movimiento muy estresante, entonces los intestinos se asocian a este estado de estrés y comienza la constipación. ¿Qué aconsejamos los médicos? Moverse. Cuanto más quietos nos quedamos, más quietos se quedan los intestinos y más quieta se queda la cincha abdominal. Le llamamos la cincha abdominal a los músculos del abdomen que son aquellos con los que hacemos fuerza. Bueno, esos músculos abdominales hay que entrenarlos y la mejor manera es sentarse todos los días, ¿no es cierto? Lo ideal que la persona camine, que la persona haga gimnasia o yoga, con caminar y hacer en casa algunos ejercicios abdominales, el que no puede hacer otra cosa, estaría bien. Eh,
beber no menos de 2 litros de líquido por día. Evitar el té, evitar el té, porque el té tiene mucho tanino y puede resultar secante. Y también el café, si es posible, porque es irritante. Conviene el mate cocido o el mate mate si se tolera bien. Ahora hay hierbas que se llaman suaves, que me parece que pueden andar muy bien. Y también los cítricos, si la persona no se inflama con los cítricos, son muy buenos, muy buenos. Un vaso de cítricos a la mañana, naranja, mandarina, pomelo, a la mañana, en especial en ayunas, es una gran cosa. Hay personas que toman un vaso de agua tibia con limón, me parece perfecto, ¿eh? Otras personas combinan algo caliente con algo frío para producir un sacudón al intestino, ¿eh? Sería como ponerle el despertador, como tirarle de la oreja al intestino. Por ejemplo, podría una persona tomar un vaso de jugo de naranja bien frío y enseguida unos mates bien calientes, siempre probando con precaución. Es muy útil también incorporar alimentos que aumenten la cantidad de residuos. Les decía recién que la idea es que esos residuos al llegar al recto lo estimulen, lo, lo- lo- lo inviten a pujar. Son los residuos que quedan de los buenos alimentos. También están los alimentos integrales que yo le decía al principio. Son un poco más caros, como el trigo integral o el arroz integral. Eh, Nosotros venimos de una costumbre desde la noche de los tiempos de que el trigo es el trigo pelado, el arroz es el arroz blanco, que es puro almidón, que, por ejemplo, que el maíz, o sea, la harina de maíz con la que se hace la polenta, no es lo mismo si es de un maíz integral, que hay algunos que conservan las vitaminas, los nutrientes, todo, que un maíz que ya se ha quitado el salvado y el germen de la semilla, y entonces queda desnutrido, desprovisto de nutrientes ese alimento. En fin, tenemos que ir haciendo cambios de hábitos alimentarios con las posibilidades que cada uno tiene, ¿no? Eh, bueno, hay otra cuestión que también me gustaría señalar, que es que el intestino llega a este estado de estar perezoso, de jorobarnos, por aquello de que hemos perdido el hábito que teníamos cuando éramos chicos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Así como se pierde un hábito, hay que recuperar un hábito, ¿eh? Los hábitos están para recuperarse. Eh, entonces, la idea sería sentarse todos los días a la misma hora. Yo siempre a mis pacientes les hago este reclamo, les hago una invitación que vayan entendiendo que si se busca un horario del día, yo diría 15 minutos del día, para poder ocupar el baño, tranquilo, tal vez una musiquita, pero nada de preocupaciones, si van a mirar el celular, que sea alguna cosa linda, porque la cabeza, antes que estar mirando el celular en ese sagrado momento, tiene que estar puesta atendiendo el llamado que puede acontecer en ese momento. El llamado puede ser que el primer día, que los primeros días fracase el intento de sentarse todos los santos días a la misma hora. Puede ser. Pero a medida que va pasando, por ejemplo, a las 10:15 de la noche, de 10:15 a 10:20, la persona elige. Entonces en ese momento tiene que decir a toda la casa: a mí ahora no me joroban, yo voy a la sagrada misión, no me vayan a molestar, no vayan a hacer cosas que me desatiendan de esta cuestión. Entonces la persona va, si antes tomó algo caliente y algo frío, es más fácil hacer eso a la mañana, pero también a la noche. Lo importante es hacerle el llamado.
con algo caliente y algo frío. Y después uno va y se sienta con una revista agradable, con una música agradable, y se queda 15 minutos. Cada tanto puja. Si no pasa nada un día, 2 días, 5 días, 10 días, no importa, se está construyendo el hábito, se está convocando al intestino a que vuelva a recuperar aquella función de otros tiempos. Eso me parece que es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Y también en la semana de las plantas medicinales, el 9, el domingo fue el día de las plantas medicinales, entonces les puedo agregar 3 plantas medicinales que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la raíz de diente de león me parece que es muy buena para esa función de activar el intestino, pero no es tan fácil. En general el diente de león lo podemos comer en la ensalada y eso va a andar muy bien también para activar el intestino. Bueno, la yerba mate, ya dijimos, el mate tomando diariamente, generalmente, es un laxante suave, muy bueno en general. La malva, que las hojas de malva ahora lamentablemente ya se fue porque la malva es una planta del invierno. Bueno, pero el cocimiento de malva, cocimiento, o sea que hay que hervir un puñadito de malva en un jarrito y si uno puede tomar una taza en ayunas, le va a hacer mucho bien como desinflamatorio del intestino y como movilizador también. ¿eh? Eh, bueno, más o menos este era el panorama. Después para todo el tema de la digestión mala, de todo eso, de los gases, de la inflamación intestinal, bueno, ahí está las flores de manzanilla, está la menta, son riquísimas, está la melisa, la salvia, el mismo paico. Son todas plantas medicinales muy desinflamatorias y si uno se acostumbra a abrazarlas, nos va a hacer mucho bien. Bueno, como todo este speech del día de hoy ha sido a favor de que nos entusiasmemos en tener un intestino saludable, que sea un reloj, como dice la mayoría de las personas, dicen, tengo un intestino cuando anda bien, que es un reloj.